Cuando yo dirigí en el Carnegie Hall, en el mejor teatro del mundo, con la Simón Bolívar, junto al maestro Gustavo Damel, yo fui al camerino llorando al maestro Abreu, agradeciéndole eso, porque eso era por un sueño para cualquier director de orquesta. Y me dijo, no, solamente quiero que veas a dónde puedes llegar. Eso es el sistema, eso es el maestro Abreu. Bienvenidos todos a otra entrega de Tú y John. Esta es la primera vez que hago un programa no político y me siento como contento de poder compartir con ustedes este espacio dedicado no a la política esta vez, pero sí a la venezolanidad, a la mejor venezolanidad, a algo que nos llena a todos nosotros de orgullo, que es el talento musical de los venezolanos, que es la forma como la música ha salvado vidas en Venezuela y la manera como la música ha podido expresar en este momento tan duro del país y a lo largo de estos años ha podido expresar esa otra cara de la moneda de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra gente. Pero el mensaje del día de hoy es positivo, el programa es bonito, así que espero que lo disfruten tanto como los voy a disfrutar yo. Tengo ahora sí el honor de entrevistar a mi lado a Manuel Alfonso Jurado Díaz, conocido popularmente como Manuel Jurado. Él es trombonista. Pero no ejerce tanto de trombonista. No, ya lo dejé a los 17 años. Ahora es director de orquesta. Es de Puerto Cabello, de Tierra Caliente. Está por estos lados del planeta y tiene 34 años, hermano. Muchísimas gracias por la invitación, hermanito. Es realmente un honor para mí tenerte aquí y poder brindar este pequeñito espacio para que la gente sepa lo que están haciendo y cómo entiendes el ser venezolano y cómo entiendes la vida a través de la música, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy contento de estar acá. Quiero empezar preguntándote por ti, ¿no? Eres un chamo de Puerto Cabello. Como un chamo de Puerto Cabello para en Madrid, dirigiendo una orquesta sinfónica. Es una historia que seguramente tiene capítulos interesantes. Sí. Y la primera pregunta es, ¿cómo empezaste? ¿A qué edad empezaste? ¿Y por qué? ¿Qué te llamó la atención? Comencé a los 11 años en la música, en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, en Puerto Cabello, en el núcleo de Puerto Cabello. Y fue porque mi mamá se cansó de meterme en tantas cosas para ver que era bueno y al final era malo. En el deporte fui malo en todo. Me metieron en karate, me metieron un golpe, me salí. Fui a natación, me iba ahogando, me sacaron. En béisbol, cuando batí por primera vez, corrí para la tercera y después la primera. O sea que era súper malo en deporte y mi mamá dijo, bueno, lo último que queda es la música. Y le hablaron del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y yo ni sabía de instrumentos ni nada. Dije, bueno, yo había visto en Sábados Sensacionales una trompeta y dije, bueno, mamá, vamos a tocar trompeta. Y cuando fui al núcleo a tocar trompeta me dijeron, no hay trompeta, ya están todas ocupadas, pero existe un trombón, que es lo mismo, pero con vara. Y yo dije, bueno, yo era chiquito, flaquito, ni siquiera llegaba a las posiciones bien, pero tú vas a crecer, no te preocupes. Necesitaba, me imagino, trombonista en ese momento ahí en el núcleo y así comenzó mi carrera como trombonista. O sea, que llegaste a la música por default. Sí, de verdad que nunca me había llamado ni la atención ni nada. Me había metido en teatro, sobre todo, me gustaba el teatro, pero nunca iba a imaginar que iba a ser músico. Me dices que entraste en el sistema de orquestas nacionales del maestro Abreu, pues, Sí. ¿no? El famoso que todos hemos admirado, Claro. que algunos han criticado por la posición de Abreu política. A mí siempre me ha parecido que es una gran muestra de enfermedad social, o sea, de la enfermedad y de la locura que Como tenemos estamos arriba. contaminados. Cómo estamos contaminados, ¿no? Una cosa que ha salvado tantas vidas, verla desde ese prisma, ¿no? Independientemente de la... digamos, la política no puede meterse en todo, ¿entiendes? No puede... No, yo creo que la gente tiene que entender que el sistema es un programa de Estado. Uh-huh. Que esté quien esté de presidente o en el Estado, tiene que apoyar esto. Es como la educación. Es imposible no apoyar a todos estos niños y a todos estos jóvenes. O sea, no es nada político. O sea, la gente confunde el Estado con la política como tal, ¿no? Es que imagínate, es como no brindarle la educación. Es como que el Estado dijera en un momento, no vamos a darle al Ministerio de Educación todos los recursos para que eduque. Y el Sistema Nacional educa a tantos niños
ya casi 1 millón de niños, orquestas por todos lados, y ha sido una referente a nivel mundial. Todos los músicos, directores, los mejores músicos del mundo van a Venezuela porque es un fenómeno a nivel mundial que quedará plasmado en los libros de la música por el resto de nuestras vidas. Pero quiero ir, o sea, vamos a hablar del impacto social del sistema, ¿no? Pero tú viviste allí, ¿no? O sea, tú creciste allí desde los 11 años y habrás visto una enorme cantidad de historias, si no la tuya. Yo quisiera que tú compartieras con las personas que nos están viendo. ¿De qué forma? O sea, pero con historias, ¿no? O sea, con cosas. ¿De qué forma crees tú que el sistema le ha salvado la vida a gente, ¿no? O sea, es decir, ¿qué historia quieres compartir que te haya marcado? Desde los 12 años, el maestro, con una historia muy, muy bonita, que a mí se me había caído un diente de leche, no podía tocar el trombón, y el maestro, yo me siento en el puesto y empiezo yo a dirigir. O sea, como a hacer el paro que estaba dirigiendo. Y veo que un señor mayor me está mirando y me queda mirando, yo me pongo nervioso. Y ¿quién es este abuelo? Decía yo. Cuando vamos al receso me llama, me dice, hola, mucho gusto, mi nombre es José Antonio Abreu. Yo, bueno, mucho gusto, tenía yo 11 y medio, 12 años. Y me dice, ¿a ti te gusta la dirección? Yo, sí, era un niño, no sabía en qué lío me estaba metiendo. Y dice, ponte a dirigir. Entonces me puse a dirigir y cuando me bajé del podio me dijo, tú vas a ser un gran director de orquesta. Y a partir de los 12 años empecé a dirigir gracias a mi maestro José Antonio Abreu y empecé a ver clases en Caracas y eso. Y voy a esa historia para decir... ¿Qué arrecha o sea, lo agudo de ese señor, ¿no? Sí, o sea, me dijo, tú vas a ser un gran director de orquesta. No sabía en qué lío me estaba metiendo y a partir de los 12 años empecé a dirigir y estar con el maestro Gustavo Dudamel, a viajar el mundo con el Simón Bolívar, a representar a Venezuela por todos lados. Pero te digo esto porque una de las clases que estuve con el maestro Abreu en su oficina, para que veas el impacto social del sistema, viene y me dice, Manuel, tengo que atender a un niño que viene ahorita, que viene del conservatorio. Entonces cuando entra con su madre, un niño que se veía muy humilde, y me dice, mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el conservatorio? Ah, maestro, muy bien, el maestro me ha enseñado muchísimo. Y entonces, ¿comiste? Le preguntaba, sí, ya comí. Bueno, si comí temprano, bueno, ya te vamos a buscar una comida para que comas y eso. Entonces, la mamá toda humilde ahí, apenada, ¿no? O sea, el niñito con los pantalones rotos y todo, y me dice, ya te tienes que ir al pueblo, ¿verdad? Es muy tarde, eran como las 6:30, 7. No, sí, la mamá, voy para la bandera, después tengo que agarrar un jeep. Y entonces, o sea, había un barrio, me imagino, muy humilde, por lo que contaba ella, y el maestro dijo, no, usted no se va a ir. Llamó así a su asistente, usted se va a quedar 3 días en el Hilton. En ese momento en el Hilton y mira, por favor, lleva a la señora y al niño y se queda 3 días en el Hilton y le da todas las comidas, le da todo, o sea, al niño. Y cuando se va, yo tenía, 15 años, 16 años, me le quedo mirando así como, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes? Y me dijo que ese niño, cuando él me contó la historia del niño, que vivía en un pueblo, una casa de zinc, o sea, prácticamente muy, muy pobre el niño. Me decía que cuando llegue, él va a contar que durmió en una buena cama, que comió una buena comida. Y él va a saber el camino a dónde tiene que llegar. Y no solamente va a cambiar la vida de ese niño estos 3 días, sino va a cambiar la vida de todo el barrio, todo el pueblo, porque él va a contar a sus amiguitos, mira, yo me quedé en esto, y todas esas personas van a querer tanto estudiar como prepararse para llegar a comer y a vivir bien. Entonces, ese es el impacto del sistema. Cuando yo dirigí en el Carnegie Hall, en el mejor teatro del mundo, con la Simón Bolívar, junto al maestro Gustavo Dudamel, yo fui al camerino llorando al maestro Abreu, agradeciéndole eso, porque eso era por un sueño para cualquier director de orquesta. Y me dijo, no, solamente quiero que veas a dónde puedes llegar.
Eso es el sistema. Eso es el maestro Abreu. Bueno, yo soy llorón, así que si se me hago el guarapo aquí, no te preocupes, ¿no? Me parece muy poderoso lo que estás contando. Realmente poderoso. O sea, primero la sensibilidad de una persona que sabe exactamente el valor de esos gestos, ¿no? O sea, el valor de una persona que no tiene nada, o sea, de un niño que no tiene nada, que probablemente pasa hambre o que lo ha pasado, necesidad, etcétera, lo que significa un gesto en la vida y cómo eso puede impactar. Ratatouille, que yo creo que es una de las películas más importantes en la historia del mundo culinario, a pesar de ser una caricatura, tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que no todo el mundo puede ser especial, pero la gente especial puede venir de cualquier parte. Claro. Y yo creo en eso absolutamente, ¿no? O sea, hay gente que puede destacar viniendo de donde venga. O sea, y creo que en el mundo hay ejemplos de sobra. Y qué bueno que, o sea, creo que la magia de una persona que dice, bueno, yo a través de la música voy a cambiar la vida y voy a impactar la vida de millones de personas o de cientos de miles de niños que no tienen otra oportunidad, me parece realmente algo para recordar. Y a través de algo tan hermoso que es la música. O sea, ¿cuántos niños no cambió el maestro Abreu y cambia todavía el Sistema Nacional de Orquesta? Debe de una pistola, le da un instrumento, debe ir a la droga, está encerrado en el núcleo estudiando y se vuelve una comunidad. O sea, es una transformación social muy grande. Hay una otra anécdota del maestro Abreu que me habían contado, que él estaba con mucha gente, empezó a ir a Venezuela y a tratar de copiar el sistema. Uh-huh. A tratar de ver la filosofía para instalarlo en otros países. Y me cuenta alguien muy cercano al maestro que estaba en una reunión con un presidente muy importante de Latinoamérica y el presidente empieza a hablarle, bueno, tenemos aquí unos pequeños espacios, o sea, como que el espacio era muy humilde, y bueno, vamos a ver qué instrumento, le damos una guitarrita y para que toquen, y el maestro Abreu se paró de la mesa y dijo, si los niños no tienen las mejores instalaciones, los mejores instrumentos, porque no podemos permitir una educación mediocre. Y los niños del barrio tenían los mejores instrumentos. Tienen los mejores instrumentos. Yo una vez fui a una escuela en La Vega arriba, ni la voy a mencionar para que no la... Bueno, no sabes que van y cierran la escuela, meten presa a la monja. Pero bueno, hace muchos años fui por una escuela en La Vega, en un contexto muy duro, ¿no? La Vega, para los que no conozcan, La Vega es un barrio de Caracas duro, o sea, con un alto índice de criminalidad, con un altísimo índice de pobreza, barrio complicado. Y bueno, La Vega queda al lado de la universidad donde yo estudié, la Católica, y por esa razón siempre tuve como una buena relación con muchas instituciones del barrio. Por muchos años estuve yendo allí a diferentes cosas sociales, etc., ¿no? Pero una vez fui a esta escuela, que es un espectáculo como modelo de desarrollo, un poco con esta misma filosofía de la orquesta. Y a mí me impresionó cómo en ese contexto tenían un salón de música, ¿no? Solamente, y cuando yo estaba justo pasando por ahí, estaba ensayando la orquesta. Y yo, o sea, fue tan místico el momento, o sea, es tan, ¿cómo se llama? Como tan esperanzador, ¿no? Que tú estés en La Vega, en ese desastre, con delincuencia, etcétera, y de pronto escuchas a unos violines y, o sea, un poco, o sea, como civilización, ¿no? Esperanza, amor, cosas buenas de la vida, ¿no? Que es lo que uno quisiera para Venezuela, ¿no? Eso es el sistema. Sí. O sea, es esperanza, es ver cómo no solamente no cambia el niño, sino cambia la comunidad. Los malandros decían, no te metas con ese chamo, que ese es el músico. ¿Sabes? Me llamaba trompetista de la orquesta. Mira, están cayéndose a bala aquí. No puedo bajar, pero apenas termine, yo voy corriendo. Y nos contaba él mismo, mira, no, los malandros nos cuidan más bien. O sea, decían, mira, este es el músico. No se meta, esta es la esperanza del barrio, ¿sabes? Con orgullo, ¿no? Con orgullo. Mira, desde el punto de vista personal, ¿no? Porque, digamos, hemos conversado, muy conmovedor, estoy seguro de la gente que nos verá le parecerá igual sobre cómo esto ha impactado y cómo impacta socialmente, pero para ti, ¿no? Eres un chamo, bueno, un tipo de 34 años. Ya chamo ahí, más estás en la frontera, ¿no? Pero no eres ni suficientemente joven
para ser un chamo tampoco eres suficientemente viejo para ser ya un señor, ¿no? Claro. Pero ya estás en una etapa en la que puedes evaluar tu vida. ¿Qué significa la música para ti? Y de qué manera tu vida hubiese sido distinta. O sea, es decir, si tú no estuvieses dirigiendo esta orquesta, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo fuese tu vida? ¿Te lo has planteado? O sea, ¿cómo ha marcado? La verdad que creo que todos los días me hago esa pregunta y nunca tengo la respuesta. ¿Qué haría yo si no fuera músico? Bueno, lo viví también. 3 años trabajando de repartidor, de camarero. Pero por más que hacía esos trabajos que no denigran a nadie, sino más bien todo lo contrario, aprendes muchísimo, siempre buscaba hacer música. Es decir, ¿qué puedo hacer? No lo sé. Para mí la música es oxígeno. Y cuando esos 3 años me faltaba sin duda ese oxígeno, ese aire. ¿Vives aquí solo? ¿Tienes familia? ¿Cómo es tu...? Tengo a mis padres, gracias a Dios. Tengo a mi hijo que nació aquí. Y sí, tengo mi familia más cercana. ¿Y le recomendarías a tu hijo ser músico? Si el día de mañana tu hijo... Porque yo te tengo esa pregunta... A mí siempre me hace esta pregunta con políticos, ¿no? A mí me preguntan, ¿tú le recomendarías a un hijo ser político? Yo le digo, bueno, coño, difícilmente. O sea, creo que le diría, estudie, mijo, para que no pare en la política. Me dice un amigo que es una rata. Pero tú, sí. La música es distinta. ¿Tú le recomendarías? Yo, la verdad que... Wow, es duro. Pero ser músico y vivir de ello, sobre todo. Pero si le gusta, perfecto. Si no, le digo, métete ingeniero, informático, a buscar otras cosas, ¿no? Pero lo que quiera hacer, realmente no... ¿Crees que lo que la música no te da en, de pronto, estabilidad laboral o desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, algunos músicos, pero la gente, uno siempre piensa en los músicos, uno piensa en Dua Lipa y en... Claro. ¿no? Pero lo que la música no te da desde el punto de vista económico, te lo pagan otras cosas, o sea, te lo da la vida. Al final, la vida se trata de hacer plata. Espiritualmente te llena, sin duda. O sea, sin duda te llena espiritualmente la música. No creo que no tiene precio cada vez que veo uno de esos chicos tocando los instrumentos. Sí, yo creo que te explico algo para que, sí, por lo menos, ¿sabes qué? Alguien estaba diciendo, uno de los músicos dijo un día algo muy bonito, que cuando estamos dentro de la orquesta se hace como una burbuja y vivimos como un eterno presente. Quiere decir que cuando estamos dentro de la orquesta y estamos en esas 4 paredes haciendo música, nos olvidamos totalmente de nuestros problemas, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay la habitación, de que tengo que ir a trabajar, o sea, y justamente cuando ese mismo día que fue mágico, que lo vivimos todos en ese ensayo que dijo eso, estamos viendo un eterno presente. Y cuando salimos del ensayo, un músico había llegado, y yo lo había invitado, recién llegado de Venezuela, para tocar. Y me dijo, Manuel, en estas 4 horas que estuve ensayando, fue tan mágico que olvidé que esta noche no sé dónde voy a dormir. O sea, se había olvidado de dónde iba a dormir esa noche. Y después lo conseguimos ahí, bueno, duermes ahí con este violinista y eso, pero... O sea, se había olvidado de todos los problemas. Y eso es la música. Te eleva, te transforma tanto tu espíritu. Y lo decía en el último concierto que tuve hace una semana, cuando vi todos esos 80 músicos tocando sin una remuneración económica. No le estaba pagando, yo no le estaba pagando porque no tenía el dinero para pagarle. Pero ver y decir, wow, esto es un milagro, esto es... O sea, no existe precio, se lo dije delante del público. Gracias, porque no existe precio para lo que yo viví. Tú sabes que yo esa misma impresión la he tenido en otras áreas de la vida con Venezuela. O sea, en el año 2011 quedé admitido para estudiar en Columbia, en Nueva York. Y Columbia es una de las 10 mejores universidades del mundo y uno de los centros de pensamiento más importantes, es la principal universidad de Nueva York y tal. Y yo me imaginaba, ¿no?, que llegar a Columbia, yo he dedicado mi vida a una causa, yo no he dedicado mi vida a hacer plata, esa es la verdad. O sea, yo también, en cosas distintas a la tuya, pero yo me identifico totalmente porque yo no he hecho mi vida en torno a cuán estable puedo ser, o sea, claro. ¿no?
Y cuando iba para Colombia dije, coño, seguramente en Colombia uno se encontrará un montón de gente altruista y un montón de gente pensando en la solución de los problemas de la humanidad y tal. Y llegado a Colombia, la mayoría de las personas estaban pendientes de cómo entrar al bufete, cuánto iban a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprendí a valorar lo que tenemos en Venezuela en el sentido de que no es lo ideal, por supuesto que no es lo ideal, ni estoy planteando que sea una virtud, pero Venezuela está llena de pequeños milagros cotidianos, ¿no? De profesores que van a la Universidad Central o a la Carabobo o a la Católica ganándose $10. Les cuesta más ir y que pronto no tienen que cenar esta noche en su casa, pero van. Y van por amor a la universidad, ¿no? Venezuela está llena de los pequeños milagros de una señora que ya está en edad de jubilación y que gana $4 o $5 como maestra, pero va. Y va por amor a los niños a los que está estudiando, ¿no? Yo no sé cuántos países del mundo tienen tanta gente, ¿no? Como tiene Venezuela, dedicada a enseñar y a dar lo mejor de sí mismo solo por amor, ¿no? O sea, porque yo no sé cuántos países, cuántos ejemplos hay de universidades completas que se mantienen con personas ganando $10. Claro. Y no es lo ideal. O sea, yo no estoy haciendo de la tragedia una virtud, ¿no? Pero creo que hay magia allí. O sea, ¿entiendes? Yo creo que hay magia en esa. Y en por esos eso es que hechos. creo que los venezolanos han sido bastante exitosos en otros países. La tenacidad, la constancia, el perseguir sus sueños. Eso, yo creo que ¿por qué existe una orquesta Cruz 10? Por ellos, porque no se rinden, no nos rendimos nunca. Bueno, no me voy a quedar pegado porque entonces si me pongo aquí voy a moverme un poco más adelante en tu vida al punto en el que decides como músico irte de Venezuela y llegar aquí, ¿no? Llegas directamente aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿En qué año? Fue en el 2017. Ganó un premio, tercer lugar, en un concurso internacional como director de orquesta y tenía que recibir en Huelva, gracias al maestro Francisco Navarro Lara, que vengo a recibir el premio y vengo a representar, dirijo el himno nacional, todo muy bello. Y me dice el maestro Francisco Navarro Lara, en esa época estaba un caos el país. Y me dice, mira, tu país está un caos. ¿Por qué no haces carrera aquí en Europa? Tienes un buen talento, un buen currículum, como decimos nosotros. ¿Por qué no haces carrera? Yo te voy a mantener 6 meses. Y después tú te buscas la vida, me dice. Y yo fui a mi casa y empecé a decir, wow, esto es una oportunidad que me está dando la vida, ¿no? Y cuando lo pensé muy bien y pensé, wow, en el sistema, por ejemplo. O sea, yo tenía una orquesta de 130 músicos, de lunes a lunes, que está siendo profesional, o sea, una orquesta muy buena, pero al final y al cabo iba a la nevera y no tenía nada que comer. Eso, como lo que estamos hablando ahorita, por amor al arte, por amor, no piensas. ¿Te acuerdas cuánto ganabas en 2017? Wow, no sé, me da una cesta ticket y una tarjeta de comida, que no recuerdo, te lo juro. ¿Tenías ya hijos o no tenías hijos? No tenía hijos. Estaba muy chamo. ¿Verdad? Tienes razón, me voy a quedar. Yo dije, bueno, prepárate Europa que vengo con todo. Me había preparado muy bien y fue chistoso porque dije que pensaba que iba a ser todo fácil. Pero si para un músico es difícil entrar a una orquesta sinfónica, para un director no te prestan una orquesta así. Y pensé que me la sabía toda y no me sabía nada. Empecé a tocar fondo y empecé a decir, wow, es que aquí, después de los 6 meses, ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a hacer? No me contratan. Toqué muchas puertas, no se me abrieron. Y empecé como a trabajar de camarero. Mi primer trabajo fue una heladería, camarero, rider, salas de juegos. Hasta después de los 2 años dije, estaba en la sala de juegos de camarero, me fui al baño y lloré privado, o sea, como nadie. Me vi en el espejo y dije, ¿qué haces tú aquí si tú eres un director de orquesta sinfónica? Y ahí dije,
si a mí no me dan la oportunidad, yo voy a crear una orquesta que sí brinde esas oportunidades. Y así comenzó la idea de crear la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díaz. Mi primer trabajo en la vida fue de vendedor de bingo en una sala de juego también. Sí. tenemos esa vaina en común, ¿no? Mira, bueno, llegaste como todo el mundo llega, ¿no? O sea, yo creo que buscando un sueño. Uno busca un sueño, uno piensa que las cosas uno viene preparado, pero la verdad es que la vida te revuelca y, sí. ¿no? Como nadie sabe dónde va hasta que llega, ¿no? Dice el refrán. En un punto dices, bueno, yo no tengo la oportunidad aquí de entrar en una orquesta como director, porque, bueno, estoy llegando, ¿quién soy yo? Tal, ok, pero yo me voy a crear mi propia oportunidad. ¿Cómo se crea de la nada una orquesta sinfónica? ¿Cuál fue la filosofía? O sea, ¿por qué? ¿Dónde encontraste los músicos? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo se comunicaban, etcétera? En esa misma tarde, yo le digo a mi compañera, empezó a hacer un dibujo un dibujo muy feo, con varios atriles, un dibujo así como el director, con una batuta. Esa misma tarde, después que lloré, y le dije a mi compañera, voy a crear una orquesta sinfónica. Yo me decía, tú estás loco. Tú estás loco. ¿Y ya estabas en Madrid o estabas en Huelva todavía? No, estaba en Madrid. Estaba en Madrid. Sí. Y salí corriendo después de los 2 años, te estoy hablando de haber llegado. Salí corriendo a Sol y le dije a mis amigos músicos que están tocando todavía en la calle, le decía, vamos a crear una orquesta. Y ustedes me miraban así, decían, pero si tú no te puedes mantener tú mismo, ¿cómo vas a mantener una orquesta sinfónica? ¿Dónde vamos a ensayar? Y entonces muchas preguntas, los miedos, ¿no? Preguntas, ¿dónde vamos a ensayar? ¿Cómo nos vas a pagar? Que no sé qué, ¿qué tal? Que aquí estamos por lo menos ganando dinero en la calle. Primero vamos a sembrar y después vamos a recoger los frutos. Te meten, da como el loco. Entonces al día siguiente volví otra vez, mira, hay que crear la orquesta. Entonces, pero vamos a crear una orquesta de cuerda primero para después vendrán los instrumentos. En ese momento se iba a inaugurar una fundación aquí que existe, Código Venezuela, con Beatriz Octavio. Entonces, no sé cómo consigue Beatriz mi número y me llamó, hola, ¿cómo estás? Me dijeron que tú tienes una orquesta sinfónica. Yo, sí, claro, dígame, ¿qué lo puedo ayudar? Eso está hecho. Voy a inaugurar. Y yo le dije, no, pero no hemos inaugurado. Digo yo, estamos en proceso. Y bueno, yo me voy a inaugurar en la Plaza Colón. ¿Qué tal si llamo a la orquesta y hacemos un concierto para los venezolanos? O sea, que fuiste de 0 a Colón. Que Colón aquí es una plaza grande. Pero entonces yo, claro que sí. Pero claro, sabes que tenemos un pequeño problema, que no sabemos dónde ensayar. Pero tranquilo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces llamé a Centro Social por la Música, que lo llama María Guerrero, que es como quiero decir, o sea, como inspirado en el sistema, está ayudando a muchos niños acá. Entonces, está bien, en una escuela. Y cuando voy a la escuela, ensayamos y nos inauguramos 25 músicos en la Plaza Colón, con más de 5.000 venezolanos cantando El Alma Llanera, Venezuela. Se hizo viral por todas las redes y ahí nació la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díaz. Comenzó con 25 cuerdas y un piano y una percusión. Y a las 2 semanas ya tenemos 50 músicos porque todo el mundo quería entrar en esta orquesta. Ya tuve vientos, metales, madera, percusión y poco a poco hemos construido. ¿Cómo comenzó? Pidiendo prestado a un maestro, José David. Maestro, ¿me presta 700 euros para qué? Para comprar unos atriles. Ay,
somos los Atleles. Tocando la puerta. Estábamos de iglesia a iglesia. Estuvimos en la iglesia evangélica. Ahorita todavía estamos ensayando en una iglesia católica que nos está prestando el Padre Toño en la Estación del Pilar. O sea, tratando de buscarnos la vida. Compa, te paras ahí, ¿no? O sea, este es un chamo de Puerto Cabello que llegó, que la vida lo revolcó, porque coño, porque llegó, yo me vengo a comer Europa y hasta el momento Europa te estaba comiendo a ti. Sí. Y de pronto te ves ahí con 5.000 venezolanos enfrente, parado con tu varita de mando. ¿Cómo se llama esto? La batuta. Con la batuta, correcto. Con la batuta. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente del alma llanera en Madrid? O sea, descríbelo como te lo recuerdes a nivel de sensación corporal. Wow, era, no sé, como que sí, por un instante se puso allí en Plaza Colón el Salto Ángel, el Pico Bolívar, el Ávila, o sea, es como si estuviéramos viendo una película. Todas esas personas recordando su país, queriendo estar también en su país y no pueden. Entonces eso fue... Pero ver a esos 25 músicos que son los protagonistas de todo esto y que me hayan dicho que sí, que me hayan dicho que sí, que hayan dejado algunos sus trabajos por estar, eso fue lo más mágico. No sé cómo explicarlo. Veo el video y me pongo a llorar todavía porque es el comienzo de un largo camino. ¿Y cuál es el largo? A veces me dicen, ¿para dónde va esto? O sea, decir, ¿cómo ves a la orquesta Carlos Cruz Diez? ¿Cómo te ves como director? Es decir, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde va esto? Antes, por supuesto, la máxima referencia a nivel mundial ahorita es Gustavo Dudamel. Es el mejor director sin duda del mundo actualmente. Quedará para la historia todos los libros de la música como uno de los grandes directores que ha existido. Quería ser un Gustavo Dudamel y deseaba ser un Gustavo Dudamel. Dirigir las mejores orquestas del mundo. Estar rodeado de músicos profesionales. Pero a través de la migración me di cuenta que es una carrera muy individual y ahora quisiera seguir el camino del maestro Abreu. Ayudar a muchos músicos a que puedan vivir de la música. Uh-huh. ¿Cuál es el camino de que no exista una sola orquesta sinfónica Carlos Cruz Diez, que existan miles de orquestas sinfónicas Carlos Cruz Diez, comenzando por España, que se riegue por Europa y por todo el mundo, que exista en cada rincón una orquesta sinfónica, que exista una orquesta infantil, que exista una orquesta juvenil, una orquesta profesional, para que no se sientan desamparados todos estos músicos. ¿Cuánto gana un músico? ¿Cuánto gana en Venezuela? ¿Cuánto gana en España? En Venezuela, no sé. Un chamo, o sea, el más raso, un violinista raso de una orquesta. ¿Cuánto? Si una orquesta profesional puede llegar a ganar 2.000 euros, una orquesta profesional, como aquí en España, 2.000, 3.000 euros. La verdad, más o menos ese rango. Hay orquesta aquí de tigres, como aquí le llaman orquesta de bolos. Uh-huh. O sea, que arman una orquesta, le pagan, aquí le dicen caché, un dinero a los músicos. Lo mínimo es de 120 euros a 200, 300 por concierto. 300 euros, pueden ganar 400 euros, depende del concierto. En Venezuela no sabría decirte, pecaría, cuánto está ganando, pero me han dicho que están dando unos bonos, algo así, no sé si 200, 300 euros. La verdad que no sabría decirte cuánto está ganando un músico allá. Y, coño, tú me dices estos montos y pienso en 80 músicos, ¿no? Y pienso en la enorme cantidad de plata que tienes que levantar. Claro, alrededor... ¿Cómo es financieramente viable la orquesta a largo plazo? Es posible. Y eso es lo que estoy luchando actualmente. Es posible. Alrededor, para mantener una orquesta, te cuesta anualmente 700.000 euros. Pero vamos a picar la torta entre varias personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres empresario,
tú quieres colaborar con la orquesta, bueno, cada músico alrededor te vale entre 8 y 10 mil euros anuales. Tú puedes colaborar en dar como una especie de sueldo, una especie de ayuda a que este músico pueda vivir de la música. Y este músico no solamente va a vivir y va a hacer lo que ama por una media jornada. Estamos hablando de una media jornada. Si hablamos de una jornada completa, se te va a o el millón, 2 millones de euros. ¿Y ya has logrado ese tipo de aportes? ¿O estás No, en ahorita estoy justamente construyendo esto. Gracias a Dios nos están contratando las comunidades, estamos haciendo giras con Malinche Sinfónico, con Nacho Cano, que nos contratan, pero eso es comida para hoy y hambre para mañana. Y esto no es no quiero convertir esta orquesta ni que se convierta en una orquesta de bolos, de que nos contraten y nos paguen. No, ese no es el sentimiento de esta orquesta. Creo que el tercer hombre más rico de España es Juan Carlos Escoté. Sí, Juan Carlos, si nos ves. Juan Carlos, si nos ves, ¿no? Aquí está la orquesta Carlos Cruz Díez. Y así el montón de empresarios venezolanos. Vamos a hacer publicidad, Sí. publicidad. O sea, ¿cómo? Mira, todo aquel que quiera apoyar la orquesta, es que no solamente va a apoyar a este músico, es que este es la primera orquesta de muchas. Si nosotros apoyamos a un músico de la orquesta Carlos Cruz Díez, este músico va a preparar a un niño y vamos a hacer una orquesta infantil, una orquesta juvenil. No solamente está ayudando a los inmigrantes venezolanos, hispanoamericanos, sino a dónde van esos españoles o de otras nacionalidades cuando se gradúan en los mejores conservatorios de España. No hay suficiente orquesta. Se deprimen, tienen que trabajar de otras cosas, se van a Alemania, donde sí hay esas oportunidades, esos recursos económicos para mantener a tanta orquesta. No perdamos esa oportunidad de ayudar a estos jóvenes que le están echando un camión que usted no se imagina. Vamos a sacar historia de cada músico para que hay que contar. Es como un libro acá. Están de camareros, se van corriendo a los ensayos están tocando ahí en las calles y ellos se merecen tocar en grandes teatros, grandes escenarios. Así que todo aquel que pueda apoyar o ayudar y poner su granito de arena, lo van a ver, lo van a palpar. Como me queda poco tiempo, ¿no? Pues yo me he jurado no hacer esto un monólogo infinito para la audiencia, ¿no? Nunca lo logro. Siempre digo, hace media hora esto, sí. O sea, jamás no ocurre nunca. Pero bueno, ahí vamos, hacemos lo que se puede. Pero no quiero hacerte por lo menos 2 o 3 preguntas que no quiero que se queden en el tintero. La primera es sobre Venezuela, ¿no? ¿Ves esperanza para Venezuela? O sea, tú ves esperanza para Venezuela y tú crees que en caso de cambiar la situación política, económica en el país, ¿estos músicos regresan a Venezuela o es ya demasiado tarde? Porque bueno, la gente luego hace vida, sí. Ya se gana 2.000 euros que en Venezuela no se lo van a ganar. O sí, pero con tiempo, porque no es magia, ¿no? O sea, no es que mañana cambia esto y pasado mañana se le puede pagar $2.000 a los músicos, ¿no? Claro que veo esperanza, siempre. Venezuela yo creo que es el territorio, o sea, yo veo Venezuela el territorio, pero uno habla como Venezuela, cuando habla uno de Venezuela es el territorio, pero ahorita Venezuela está en todos lados. Nos hemos expandido. O sea, yo me siento en Gran Vía como en Caracas. Veo a mis compañeros riders hablando, a veces ponen una salsa por allí. O sea, nos hemos expandido. O sea, y hemos no solamente expandido nuestro talento, sino hemos expandido la gastronomía. Ahora se come tequeño en todo el mundo, se come arepa en todo el mundo. Y claro, podemos volver siempre a nuestro país. O sea, es nuestra identidad. Pero creo que va a ocurrir algo muy bonito y a raíz de toda esta desgracia que nos está ocurriendo en Venezuela, lo positivo es que nos estamos expandiendo muchísimo más. Y vamos a seguir, yo creo, expandiéndonos y poniendo nuestro granito de arena, siempre haciendo el bien, como es el venezolano, luchador, echado para adelante. Y cuando volvamos, visitaremos nuestra familia. Si hay que vivir en una Venezuela mejor, libre. Pero hay que ver eso, que lo positivo siempre, que nos estamos expandiendo. Y siempre, lo que digo, hacer el bien. Y persigue tu sueño, no importa qué es lo que pase. Si sientes que estás deprimido, si sientes que el mundo se te está cayendo encima. Yo cuando estaba en la bicicleta lo pensaba.
pero yo perseguí mi sueño y por eso es la Orquesta Cruz Díaz, la Orquesta del Milagro, que sin financiación existe una orquesta tan valiosa como esta. Persigue tu sueño. Si estás ahorita de radio y eres médico, no te preocupes, vas a montar tu consultorio. No te preocupes, vas a montar tu bufete de abogado. No te preocupes, vas a montar tu arepera. ¿Sabes? Simplemente paso por paso, siempre haciendo el bien y ahí estará todo. Entonces yo detesto estos argumentos como chauvinistas, ¿no? Y nacionalistas al extremo. Yo en general, como por definición, no me gustan los nacionalismos como tendencia política, ¿no? Pero yo me puedo permitir este pequeño comentario nacionalista. Yo creo que una orquesta como la tuya, pocos países la pueden producir. O sea, la magia de Venezuela es lo que les digo. O sea, en Colombia la gente gana, un profesor de Colombia puede ganar 160.000 euros al año. En Venezuela un profesor de la central puede ganar 100 euros al año, 200 euros al año, ¿no? Y el nivel de energía, de amor y de responsabilidad que tiene el uno y el otro es muy similar. Yo creo que Venezuela es capaz, creo que la tragedia de Venezuela nos ha permitido reencontrarnos con el país desde otro punto de vista. Y creo que una orquesta como la tuya no es posible sin el sufrimiento que hemos tenido los venezolanos. Sí. O sea, porque el sufrimiento que hemos vivido, el desarraigo que hemos vivido y la necesidad de patria que tenemos hace posible una orquesta de 80 músicos en el exilio que no saben en dónde dormir esta noche, pero que durante esas 4 horas llevan a Venezuela consigo. Donde está la batuta tuya, hay un pedazo de Venezuela. Es así. Hermano, para despedirnos, 5 piezas venezolanas para no iniciados, porque yo escuché que una vez le hicieron esta pregunta a Dudamel y respondió que todo el mundo tenía que escuchar Mahler y Mahler es un poco complicado de entender para los no iniciados. 5 piezas venezolanas que hoy quienes nos vean tienen que salir a buscarlas en Spotify. 5 piezas, pero puede ser cualquier género. Lo que tú quieras. Estamos hablando con un maestro de la música. ¡Wow! Qué difícil me la pusiste. Bueno, puede ser 6, puede ser... Venezuela. Recomienda que la gente salga escuchando música de este podcast. Pongan Venezuela en Spotify y va a salir esa hermosa que lo escribieron 2 españoles. Increíble. Al alma llanera, no puede faltar. ¿En qué versión? ¿Tocada por quién? Por la Simón Bolívar, la mejor orquesta del mundo. Vale. ¿Qué te puedo decir? Soy malo con los nombres. Viajera del Río. Ítalo Pisolante, Mi Puerto Cabello. Y también de Ítalo, la que cantó Luis, no sé cómo se llama, Una Rosa Pintada Azul. No sé cómo se llama. Todo el mundo la conoce. Una Rosa Pintada Azul, ponga en YouTube, en Spotify. Esa. Yo creo que esa. Dalmatañona también. Hay muchos artistas. O sea, ahorita estamos... Venezuela musicalmente está creciendo. Mira Raguayana, como se ganó esos 2 Grammy. Muy buen rollo, ¿no? Sí, Raguayana, Elena Rose, todos esos artistas que están saliendo y que están dejando nuestro país en alto. Manuel Jurado, pana, muchas gracias por estar aquí. Yo me siento muy orgulloso de que haya venezolanos como tú. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. A los hombres de negocios venezolanos que estén en España, contraten a estos muchachos. Se puede contratar, no es tan... Para mí, yo no lo puedo contratar, pero ustedes seguramente sí. No es tan exorbitante. Ayúdenlos, ayuden nuestro talento. Donde está la batuta de este señor, está mucho de lo mejor de Venezuela presente. Gracias. Muchísimas gracias.